Bienvenidos a una historia para no dormir. Esta noche viajaremos a diferentes rincones de México para conocer relatos que han aterrorizado a quienes los vivieron. Brujas, casas malditas y maldiciones ancestrales forman parte de estas anécdotas, que a diferencia de una simple leyenda, ocurrieron en realidad. Algunos testigos lograron escapar, otros no volvieron a ser los mismos, y algunos simplemente desaparecieron. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque estás escuchando una historia para no dormir. Me llamo Mariana, y lo que voy a contar me pasó hace 6 años, cuando me mudé con mi hijo a un pequeño departamento en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Era un lugar viejo, con humedad en las paredes y un olor a encierro que nunca se iba, pero era lo único que podía pagar. El edificio tenía inquilinos extraños, gente bastante reservada, que evitaba hablar más de lo necesario. Pero lo más rara de todos era doña Úrsula, la vecina del departamento contiguo. Una mujer de unos 70 años, siempre vestida de negro, con un rebozo que le cubría la cabeza y unos ojos hundidos y sin brillo. Desde el primer día que la vi supe que algo en ella no estaba bien. Lo primero que me llamó la atención fue que sabía demasiado sobre nosotros, sin que se lo hubiésemos contado. Qué bueno que ya están aquí, Mariana. Tu hijo tiene 5 años, ¿cierto? Me dijo la primera vez que nos cruzamos en el pasillo. No recuerdo haberle dicho mi nombre. Sí, pero ¿cómo sabe eso?, pregunté incómoda. Doña Úrsula sonrió sin responder y se metió en su departamento. Desde esa noche sentí que nos observaban. Cada vez que apagaban la luz, tenía la sensación de que algo nos miraba desde la ventana o desde la rendija de la puerta. Mi hijo Rodrigo comenzó a tener pesadillas y despertarse llorando. Me decía que no quería dormir porque una señora lo espiaba desde la esquina de su cuarto. Una tarde tuvimos un altercado. Rodrigo tiró el agua en el pasillo y la señora casi resbala. Me lanzó una mirada llena de odio y murmuró algo en voz baja. Cuida lo que haces, niña. Ojalá nunca tengas que pedirme ayuda. Me molestó su tono de voz. Vieja loca, pensé y lo ignoré. Pero desde esa noche todo empeoró. Rodrigo empezó a enfermarse. Tenía fiebre constantemente y despertaba con moretones en los brazos y piernas. Lo llevé al médico, pero no encontraba nada raro. Lo más extraño fue que cada mañana encontraba montones de tierra dentro del departamento, a veces en la entrada, otras en el pasillo. Un día los encontré en el cuarto de Rodrigo. No entendía cómo llegaban ahí, hasta que encontré el saco de tela. Era un bulto pequeño envuelto con un listón rojo, escondido debajo de la cuna que usábamos para guardar los juguetes. Lo abrí con las manos temblorosas y mi estómago se revolvió. Dentro habían huesos pequeños y un puño de tierra negra. Esa misma noche, Rodrigo me despertó. «Mamá», susurró con voz somnolienta. «¿Quién es la señora que está en la cocina?» Me quedé helada. Nos encerramos en el cuarto y no dormimos hasta el amanecer. Decidí buscar ayuda. Una vecina, una señora de nombre Doña Chayo, me miró con horror cuando le conté lo que pasaba. «Ya te agarró la vieja», susurró persignándose. «Doña Úrsula no es cualquier persona, mija. No te va a dejar en paz». Me recomendó ir con un curandero en Tepito, un tal Don Emilio, que era famoso por romper trabajos de brujería. Cuando llegué con él y le mostré el saco de huesos, se puso pálido. «Esto no es un simple trabajo. Esto es una marca». «¿Qué significa?» «Que alguien te quiere muerta. Y no es un trabajo reciente. Esto no inició hace tiempo». No entendí. Yo no tenía enemigos. Don Emilio hizo una limpia con un huevo.
Cuando lo rompió en un vaso con agua, el líquido burbujeó como si estuviera hirviendo. La yema, la yema era completamente negra. No es una maldición común, susurró el curandero. Ya está dentro de ti. Esa noche me costó dormir. Sentía los ojos pesados, la cabeza embotada, como si algo invisible me estuviera jalando hacia el sueño. Desperté sintiendo un peso en el pecho. Quise moverme, pero no pude. Algo presionaba mi boca, como si una fuerza invisible me sujetara los labios, y entonces mi boca se empezó a abrir sola. No era un bostezo. Alguien, algo me estaba abriendo la boca a la fuerza. Intenté resistirme, pero la presión aumentó. Mis labios se estiraban, mis mejillas ardían. Mi mandíbula crujió y sentí un dolor punzante. Entonces la vi. Doña Úrsula estaba parada junto a mi cama observándome en la oscuridad. No se movía, no parpadeaba, solo miraba. Con todo el esfuerzo que pude reunir recé mi cabeza. En ese momento la presión cedió. Mi boca se cerró de golpe y me senté jadeando. Cuando miré de nuevo, doña Úrsula ya no estaba. Al día siguiente me levanté sintiéndome extraña. Fui al baño y cuando me vi en el espejo, mi sonrisa no era mía. Era más ancha, más afilada, como si mi boca fuera demasiado grande para mi cara. Intenté moverla, pero no podía. Era como si no tuviera control sobre ella. Tomé mi celular y me grabé hablando y lo que escuché me dejó helada. Mi voz ya no sonaba como la mía. Desde entonces evito hablar demasiado. Mis palabras suenan extrañas, bastante ajenas. A veces, cuando duermo, Rodrigo me dice que me escucha murmurando con la voz de otra persona. Hace una semana, alguien tocó la puerta. Cuando abrí no había nadie, solo un saco de tela con huesos en el suelo y una nota. Sonríe, Marianita. Ahora eres parte de mí. Mi nombre es Germán, y lo que me pasó ocurrió en el año 2019. Cuando aún trabajaba como trailero, he recorrido casi todo México, pero nunca olvidaré la noche en la que vi algo que no era humano en medio de la carretera. Esa noche manejaba por la carretera federal número 70, rumbo a Río Verde, San Luis Potosí. Era un tramo solitario, con pocas luces, y apenas uno que otro vehículo pasando. Iba retrasado con entrega, así que decidí no detenerme hasta llegar a mi destino. Todo iba normal, hasta que en el kilómetro 32 vi una silueta a lo lejos. Al principio pensé que era un motociclista, porque su forma parecía alargada, y con algo parecido a un casco en la cabeza. Pero cuando me acerqué más, sentí un escalofrío inexplicable. Era un hombre vestido con un traje negro, pegado al cuerpo como si fuera de una sola pieza. Su piel era ceniza, casi grisácea, y tenía algo que lo hacía completamente antinatural. De sus extremidades colgaban varias cuerdas gruesas y largas, como si fuera un títere gigante. Al pasar junto a él, giró la cabeza bruscamente y me miró. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías negras como un pozo sin fondo. Me miró. Mi primer instinto fue pisar el acelerador, pero justo cuando lo hice sentí algo en la caja del tráiler. Algo pesado había caído ahí. El tráiler empezó a moverse de un lado hacia otro, como si algo en la parte trasera lo jalara. Intenté mantener el control del volante, pero era imposible. Entonces escuché los golpes, golpes secos, rítmicos, como si alguien estuviera caminando sobre el techo de la cabina. El pánico me paralizó. La radio comenzó a emitir estática y luego escuché algo que me heló la sangre. Un susurro distorsionado que decía mi nombre. Germán. Germán. El aire en la cabina se volvió pesado. Me estaba costando respirar.
Miré por el espejo retrovisor y vi algo que me revolvió el estómago. Las cuerdas que colgaban de aquel hombre se movían dentro de la caja del tráiler, como si estuvieran buscando algo. Algunas se deslizaban por los lados del vehículo, como si quisieran entrar a la cabina. Entonces, la radio dejó de sonar y escuché un crujido justo detrás de mí. No quise voltear. Algo dentro de mí me decía que si lo veía no saldría vivo de ahí. Pero entonces mi reflejo en el espejo cambió. No era yo. El rostro era deformado, como la piel tensa y la boca torcida en una sonrisa imposible, y detrás de mí, unas cuerdas se enredaban en mi cuello. No sé cómo tuve el valor, pero saqué un rosario que mi madre me había dado y lo apreté con fuerza. Conduje sin mirar por los espejos, rezando en voz baja. Las cuerdas se tensaron. Sentí un ardor en la garganta, como si algo intentara arrancarme el alma. Entonces vi las luces de un pequeño paradero. Sin pensarlo, giré bruscamente y frené de golpe. Todo se quedó en silencio. Me atreví a mirar por el retrovisor. El hombre ya no estaba. Bajé del tráiler temblando. Cuando revisé la caja, vi algo que casi me hace vomitar. Las paredes estaban llenas de marcas de manos. Manos que no eran humanas. Algunas tenían dedos largos y delgados. Otras eran más pequeñas, como de un niño. Y en la puerta trasera, tallado con algo afilado, estaba un mensaje. Ya te vi. Desde aquella noche, cada vez que conduzco de madrugada, siento algo jalándome en la nuca, como si una cuerda invisible tratara de atarme. Y lo peor de todo es que a veces, en los espejos del tráiler, mi reflejo todavía sonríe, aunque yo no lo haga. Antes de continuar con la siguiente anécdota, quiero recordarte que en una historia para no dormir, tu voz también cuenta. Si alguna vez has vivido algo que te dejó helado la sangre, si has visto lo imposible, si sentiste que alguien o algo te observaba en la oscuridad, queremos escucharlo. Manda tu historia a mihistoriaparanodormir@gmail.com y podrás ser parte de un próximo episodio. Recuerda que entre más detalles nos des, más inmersiva y aterradora será la experiencia. Así que si tienes una historia que te dejó sin dormir, este es el momento de compartirla. Ahora prepárate, porque lo que viene es más perturbador aún. Me llamo Carlos y por casi 10 años trabajé en el metro de la Ciudad de México, en el área de mantenimiento de vías. Déjame decirte que no es un trabajo sencillo. El metro nunca se detiene, y cuando la última corrida del día termina, los trenes de mantenimiento y las cuadrillas entramos a revisar las vías, túneles y sistemas eléctricos. A lo largo de los años he escuchado todo tipo de historias. Los trabajadores más veteranos hablan de cosas que se mueven entre los túneles, de sombras que parecen caminar en las vías y de susurros que nadie sabe de dónde vienen. Siempre pensé que eran inventos para asustarnos, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Todo pasó en el 2021, en un recorrido de rutina en la línea 9, entre las estaciones Pantitlán y Velódromo. Un túnel largo, oscuro y sofocante, donde el aire es pesado y los sonidos rebotan de manera extraña. Pero esa noche, algo más estaba ahí con nosotros. Era casi la 1 de la madrugada, cuando mi compañero Hugo y yo bajamos a inspeccionar las vías. El túnel estaba demasiado silencioso. Normalmente se escuchan los ecos de las estaciones, el murmullo de las escaleras eléctricas, el zumbido de la energía en las vías. Pero esa noche, nada. Solo silencio absoluto. Encendimos nuestras linternas y avanzamos. Todo parecía normal hasta que escuché algo que no tenía sentido en un túnel vacío a esa hora. Una risa, aguda y infantil. Mi primer pensamiento fue que alguien se había colado,
No sería la primera vez que vagabundos o gente sin hogar se esconden en los túneles, pero esa risa era diferente. Se escuchaba cerca y al mismo tiempo lejos. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Hugo. Sí, pero no vienes de un solo lado, ¿cierto? Nos detuvimos y apagamos las linternas. Quería ver si la luz del otro lado del túnel nos daba algún indicio de movimiento. Y entonces lo vimos. A unos 40 metros delante de nosotros, había dos figuras pequeñas de pie en la oscuridad. Eran niños, pareciendo unos 6 o 7 años, delgados, con ropa vieja y sucia, pero lo más inquietante era cómo estaban parados. Uno de ellos estaba descalzo y tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si su cuello estuviera roto. Al otro estaba agachado con las manos apoyadas en el suelo, pero sus brazos eran anormalmente largos. No deberían estar aquí. Era imposible que un niño estuviera en las vías del metro a la 1 de la madrugada. Oigan, les grité con un nudo en la garganta. No pueden estar aquí. Es peligroso. Los niños no reaccionaron. No se movieron ni un centímetro. Mi instinto me decía que algo estaba muy mal. Hugo me agarró del brazo y con voz temblorosa me dijo algo que aún me deja pensando. Carlos, están flotando. El niño con el cuello torcido giró la cabeza completamente, hasta que su cara quedó frente a nosotros. Su piel era pálida, casi azulada, y en su boca se asomaban dientes pequeños y afilados. Y entonces corrieron hacia nosotros, pero no como un niño normal. Sus piernas apenas se movían. Era como si algo los arrastrara a una velocidad imposible. Hugo y yo corrimos por nuestras vidas. El túnel se sentía interminable. Las risas de los niños ahora sonaban por todas partes, como si estuvieran justo al lado de nosotros. Cuando casi llegábamos al punto de salida, escuchamos algo que nos hizo frenar en seco. Un tren venía en nuestra dirección, pero no había trenes en circulación a esa hora. A lo lejos, las luces de un vagón se encendieron en la oscuridad. Dentro, había decenas de niños, todos de pie, con los ojos en blanco y sonriendo. Y en el último asiento, un hombre alto con un uniforme antiguo del metro, que nos estaba viendo fijamente. Justo cuando las luces del tren nos iluminaron por completo, las risas se convirtieron en gritos. Los niños desaparecieron en el aire, como si nunca hubieran estado ahí. Y el tren nunca pasó. Me llamo Fernando, y lo que estoy por contarles es algo que me marcó de por vida. Era el año 2018. Yo trabajaba como transportista recorriendo las carreteras de México, llevando mercancía de un estado a otro. Solía viajar solo y estaba acostumbrado a ver de todo en el camino. Pero aquella noche en la carretera, Durango-Mazatlán, aprendí que hay cosas en este mundo para las que nadie está preparado. Lo que vi en esa carretera no debería de existir. Eran aproximadamente las 3:40 de la mañana. Manejaba sin problemas, escuchando música a bajo volumen, cuando la niebla empezó a cubrir la carretera. No era algo extraño, la sierra de Durango es traicionera, y la neblina aparece de la nada, pero esta vez era diferente. Demasiado espesa, demasiado rápida. En cuestión de segundos mi visibilidad se redujo a menos de 5 metros. Bajé la velocidad y prendí las luces antiniebla, pero de pronto algo me alarmó. En el kilómetro 203 vi una cabaña iluminada a un lado del camino. Eso no tenía sentido. Yo conocía bien ese tramo y ahí no había ninguna construcción. Pero la cabaña estaba ahí, con una luz cálida en la ventana y un letrero de madera clavado en la entrada. No me detuve, pero cuando pasé junto a la cabaña, mi radio se encendió solo.
y en medio de la estática escuché una voz de una mujer, susurrando: ¿Ya vienes? Te estaba esperando. Seguí manejando con el pecho apretado. Algo no estaba bien. Apenas había pasado la cabaña cuando vi a una mujer de pie en medio de la carretera. Era alta y delgada, vestida con un vestido largo, viejo. No movía ningún músculo y no parecía humana. Frené en seco y encendí las luces altas, pero cuando la luz la iluminó por completo, sentí un escalofrío inhumano. Su piel era grisácea y su rostro no tenía ojos, solo dos agujeros oscuros como si se los hubieran arrancado. En aquel momento supe que tenía que salir de ahí, pero cuando intenté acelerar, la niebla desapareció de golpe y la cabaña que había visto antes ahora estaba justo frente a mí. Mi tráiler se apagó solo. No podía moverme. El aire dentro de la cabina era pesado, opresivo, como si alguien estuviera sentado a mi lado. Volteé hacia la cabaña y vi algo en la ventana. Al principio pensé que era un reflejo, pero no. Era un rostro deforme, casi derretido, con una boca torcida que se movía como si estuviera hablando, pero no emitía sonido alguno. Y entonces, la puerta de la cabaña se abrió sola. De adentro salió algo, no sé cómo describirlo. Parecía un hombre alto, con piel negra y alargada, cubierto de ceniza, que caminaba con movimientos torpes, como si le costara trabajo sostenerse en pie. En su rostro no tenía boca, pero lo peor fue cuando levantó la mano y señaló directamente hacia mí. El radio del tráiler se encendió de nuevo, y esta vez la voz de la mujer no susurró. Gritó: «Baja del camión, baja y entra a la casa». Mi instinto me decía que si bajaba del tráiler no iba a volver a salir de esa cabaña. Con la mano temblando, giré la llave del tráiler y nada. El motor no arrancaba. El hombre sin boca empezó a moverse más rápido. De pronto vi luces a lo lejos. Era otro tráiler que venía en mi dirección. Saqué mi linterna y empecé a hacer señales desesperadas. Las luces del otro tráiler se acercaron, pero antes de que me alcanzara, la cabaña desapareció. La niebla se disipó en segundos, y yo estaba de vuelta en la carretera solo. Otro tráiler se detuvo junto a mí. El chofer, un señor de unos 50 años, bajó corriendo. ¿Estás bien?, me preguntó asustado. Vi que estabas haciendo señas como loco, pero aquí no hay nada. Le conté todo. El hombre se puso pálido. Me agarró del brazo y me dijo algo que todavía me heló la sangre. Tienes suerte de haberme visto a mí primero. ¿Por qué?, pregunté. Porque si ves a la cabaña 2 veces, ya no sales de ahí. Me ofreció seguirme hasta Mazatlán para que no manejara solo, y aunque acepté, toda la noche sentí una presencia detrás de mí, en la cabina del tráiler, como si alguien hubiera subido conmigo. Desde esa noche, cada vez que paso por la Sierra de Durango, nunca miro hacia el kilómetro 203, porque si lo hago, sé que la cabaña volverá a estar ahí esperándome. A veces creemos que lo más aterrador en las carreteras son los accidentes o los peligros del camino, pero hay historias que nos recuerdan que hay cosas allá afuera que van más allá de nuestra comprensión. Sombras que solo aparecen cuando no hay nadie más. Criaturas que esperan en la niebla. Lugares que no deberían existir, pero que de alguna forma siguen ahí, atrapando a quienes los ven más de una vez. Esto fue una historia para no dormir. Si llegaste hasta aquí y sigues despierto, dime, ¿te atreverías a viajar solo en la madrugada por carreteras desiertas? Y no olvides que si tienes una historia real que quieras compartir con nosotros, puedes enviarla a mihistoriaparanodormir@gmail.com. Tu relato podría formar parte de un próximo episodio. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir este episodio con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos escuchamos muy pronto, si es que logras dormir.